Bienvenidos todos, todas los que hoy se hacen presente para compartir juntos este webinar, Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría de sistemas de gestión de la calidad con esta norma que tanto nos gusta, ¿no? Nos gusta trabajar con ella, es una de las normas, creo yo, favorita de esta organización llamada ISO, ¿no? La Organización Internacional de Normalización. Hace pocos días llegaba a nuestras manos los últimos resultados de la encuesta que ellos realizan respecto al número de certificaciones en el planeta, número de organizaciones que tienen esta certificación ISO 9001. Pues bien, vamos a empezar un poquito para ir controlando bien nuestros tiempos. Vamos a tener un aproximado de unos 50 minutos, calculo yo, para tener unos minutos restantes a algunas preguntas, algunos comentarios, algo que también ustedes tal vez quisieran aportar, experiencias que han tenido con sus auditorías de sistemas de gestión de la calidad, específicamente sobre este punto de los informes. Soy María Altamirano, trabajo ya en sistemas de gestión hace prácticamente ya cumplí 18 años en esta línea de carrera, realizando consultorías, auditorías, tanto internas como auditorías externas y de segunda parte también, y facilitando cursos de capacitación en algunas instituciones, incluyendo EALDE Business School, a quien agradecemos porque ellos tienen un canal que seguramente ustedes han visitado, un canal de YouTube, donde podrán encontrar webinars anteriores relacionados también a las auditorías ISO 9001. Aquí he puesto los nombres o los temas que ya hemos desarrollado anteriormente. Hemos tratado programas de auditorías, específicamente sobre los riesgos relacionados con estos programas, plan de auditoría, las listas de verificación. Algún webinar dedicamos para un poco resumir algunas buenas prácticas en las auditorías. Tratamos también un punto, recuerdo mucho, el de cómo redactar los hallazgos, ¿no? También tuvimos oportunidad de realizar un webinar sobre tratamiento de no conformidades y auditorías remotas también fue otro de los puntos desarrollados en los webinars. Entonces, para el día de hoy escogimos el tema de los informes, ¿no? Prácticamente casi el punto de cierre de todo el proceso de nuestras auditorías. Voy a ir desarrollando algunas preguntas con respuestas para ir entrando a este tema, que va a involucrar en su parte central un poco la estructura que podríamos tener en nuestros informes y los contenidos a desarrollar. Pero en principio, una pregunta que podríamos conversar en estos primeros minutos: ¿cuándo se presenta el informe de auditoría, ¿no? Y para responderla hay que tener en claro que en realidad el informe, aunque tal vez en nuestra mente aparezca que es un documento, ¿no?, específicamente un registro, pero en realidad también el informe de auditoría se da de manera verbal, ¿no? ¿En qué momento? En la reunión de cierre. Si bien es cierto, este informe verbal posiblemente no contemple todos los puntos que vamos a desarrollar y a presentar en un informe ya por escrito, pero sí es importante estar consciente que ya en la reunión de cierre tenemos que hacer una entrega verbal, ojalá también por escrito, ¿no? Ojalá, pero al menos de forma verbal tenemos que hacerlo. Ya terminada la reunión de cierre, si no hemos entregado el informe por escrito, que ojalá y fuera lo ideal, ¿no?, pues tendremos los días correspondientes para poder ya desarrollarla, ¿sí? ¿Tenemos una fecha estimada? En realidad no. Si hablamos de auditorías internas o de primera parte, aquellas auditorías que son realizadas por personal de la propia organización auditada o personas externas que a nombre de la organización realizan este proceso, estas organizaciones podrían tener seguramente procedimientos de auditorías y dentro de sus procedimientos incluir un plazo de entrega del informe por escrito, ¿no? No es algo obligatorio que se contemple, pero sí he visto en muchas organizaciones que dentro de su procedimiento
destacan y dicen que algo así: la entrega del informe de auditoría interna será realizada como máximo en un plazo no mayor a los 15 días calendario o a los 7 días, ya depende de cada organización. Repito, algunas lo ponen en su procedimiento, algunas los establecen ya en sus procedimientos, otros no, otros lo dejan un poco abierto. Claro está, yo me imagino que aquellas organizaciones que no lo han definido en su procedimiento, pero que en la práctica podrían observar que la entrega del informe se demora, ya va un mes, ya va mes y medio y no me llega el informe, sí, seguramente, yo imagino que cambiarán en su procedimiento y establecerán tal vez un plazo máximo, ¿no? Ahora, lo ideal, repito, es que sea entregado en el plazo más breve, ¿sí? Ahora, y para que eso se pueda cumplir, previo a la reunión de cierre, una sugerencia que les podemos dar es incluir una reunión de enlace del equipo auditor, una reunión especial para que ellos puedan preparar el informe. ¿Cómo así? Aquí hay un ejemplo de un cronograma que es parte del plan de auditoría, ¿no? Aquí está la fuente, les he colocado aquí al costadito por si acaso. Si ustedes se fijan aquí en la flecha, este ejemplo contempla 30 minutos para una reunión interna del auditor, previo a esta reunión de cierre, ¿no? Y a la reunión final donde se declaran los hallazgos y otros puntos del proceso de la auditoría. Entonces, podríamos aprovechar estos 30 minutos para que el equipo auditor se reúna, ¿sí? Y pueda ya empezar a hacer los avances de este informe de auditoría, que claro, el auditor líder luego en la reunión de cierre va a tener que presentarlo, va a tener que comentarlo, que explicarlo. Ahora, ¿y qué les pareciera si en lugar de colocarle solo 30 minutos, que básicamente es una reunión de enlace, de conversar, de revisar hallazgos, de reunir información, recopilarla, todo para que quede listo para la reunión de cierre? ¿Y qué tal si en lugar de darle 30 minutos, le damos, por ejemplo, al día siguiente, toda una mañana, unas 4 horas, y después de esas 4 horas, recién la reunión de cierre? ¿Podría ser? Podría ser una buena práctica, ¿no? Especialmente en aquellos casos que este equipo auditor, si son varias personas, puedan tener un tiempo más amplio y puedan desarrollar, ojalá, terminar ya el informe por escrito y presentarlo en la reunión de cierre, ya dejarlo, dejar el documento a la organización auditada, ¿sí? Ahora, claro, posiblemente ustedes me dirán, es que también 4 horas es muy poquito tiempo. Sí, posiblemente, ¿no? De hecho, si somos muchos auditores, si los días de auditoría han sido varios días, sí, es bastante complejo, ¿no? Pero podría darse el caso a lo mejor que ha sido un solo auditor, el auditor líder, y a la vez, claro está, el auditor también, y él ha ido avanzando cada día su informe hasta que llega al final, y yo creo que esas 4 horas podrían ser suficientes. En conclusión, va a depender en realidad de cada caso, ¿no? Pero sí es importante que quede planificado. Y para eso está nuestro plan de auditoría, que la propia organización auditada lo tiene con varios días de anticipación, ¿no? Recuerden que este proceso de auditoría es un proceso muy planificado y que gracias a esa planificación se espera que se ejecute de manera, digamos, normal, sin mayor inconveniente. ¿Quién presenta el informe de auditoría? El auditor líder. Ahora, el auditor líder tiene una tarea a veces un poquito pesada, en el sentido de que, especialmente si son varios auditores, ¿no? Porque efectivamente él, como es el responsable, en este caso, va a tener que recopilar la información de cada uno de los miembros del equipo auditor. Y ustedes seguramente dirán, bueno, pero cada auditor pues tiene su propia forma de redactar, su propia forma de escribir, ¿no? Algunos no lo hacen tan bien tal vez como quisiéramos, otros lo hacen mejor, pero justamente el auditor líder, al recopilar toda esa información, va también a eliminar diferencias de estilos,
Y algo más importante, que debió hacer, de hecho, a la hora de presentar el informe de manera verbal en la reunión de cierre. Va a poder confirmar la correcta calificación de los hallazgos. ¿Recuerdan qué son los hallazgos de auditoría? A ver, los voy a leer. Aquí tienen la sección de preguntas donde ustedes pueden escribir y más. Ahora yo les estoy preguntando. ¿Recordamos qué son los hallazgos de auditoría? A ver. Gracias. Voy a ir leyendo. Nos dicen, ¿serán los riesgos? ¿Serán las falencias? No son los riesgos. A ver, María Lourdes nos dice, son las no conformidades encontradas durante la auditoría. Gracias, María Lourdes. Las no conformidades identificadas durante la auditoría son un tipo de hallazgos. ¿Sí? Solamente es uno de los tipos de hallazgos. ¿Esto qué equivale a decir? ¿Hallazgo igual no conformidad? ¿Son sinónimos? No, no son sinónimos. Es una parte, es un tipo de. Vamos a seguir leyendo. Carlos nos dice, las omisiones encontradas con respecto a los requerimientos. Ignacio, observaciones importantes durante la auditoría. Observaciones, no conformidades o mejoras, nos dice Juan Manuel. Ok, gracias chicos. Vamos entonces a, voy cerrando por acá. En realidad, esta definición de hallazgos viene un poquitito más atrás. Vamos a ir recordando cuando ustedes como auditores seguramente van a ir buscando evidencias. ¿Sí? Y estas evidencias las buscan, por ejemplo, cuando entrevistan al personal auditado, las buscan cuando revisan, analizan documentación, registros, cuando van de forma presencial o remota visitando las instalaciones de la organización, viendo cómo trabajan las personas. Entonces tienen diferentes momentos que les permite hacer esa búsqueda y esa identificación de evidencias, las cuales las van a contrastar ustedes frente a lo que llamamos criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son, por ejemplo, los requisitos de la norma ISO 9001, que es la norma que ustedes están ahora auditando. Los criterios son también los requisitos legales y reglamentarios que estén asociados a los productos o a los servicios de la organización auditada. Los criterios pueden ser aquellos requisitos que la propia organización ha establecido en su sistema de gestión de la calidad y que muchas veces los colocan en sus procedimientos, en sus manuales, instructivos. Entonces, la tarea del auditor es ir buscando evidencias para contrastarla con esos criterios y declarar entonces si hay una conformidad o hay una no conformidad, ¿no? Los hallazgos justamente son el resultado de esta contrastación de evidencias con los criterios. Hay una norma, se llama ISO 19011, seguramente han escuchado hablar sobre ella, que nos trae lineamientos, directrices, orientaciones, buenas prácticas, ¿no? Así le llamamos, sobre todo lo que son auditorías de sistemas de gestión. No solamente para sistemas de gestión de la calidad, en realidad para diferentes esquemas. Y ahí encontramos las definiciones de estos términos. Y ahí también nos dice que estos hallazgos pueden ser de conformidad o de no conformidad o incluso nos permite como auditores detectar ciertas oportunidades de mejora. Nos los deja así bien general, ¿no? Conformidades o no conformidades. Sin embargo, en las diferentes organizaciones que tienen sistemas de gestión de la calidad, la gran mayoría no toma los hallazgos o no los califica solamente como conformes y no conformes. Hace una calificación, seguramente tal vez han escuchado, y de hecho los acabo de leer en algunos de sus comentarios, que colocan también observaciones, oportunidades de mejora, incluso las no conformidades las clasifican como no conformidad mayor, no conformidad menor.
Algo similar que pudieran hacer también las casas certificadoras, ¿no? Es muy importante, chicos, que la organización que tiene un sistema de gestión de la calidad tenga muy claro cuáles son esos tipos de hallazgos para su sistema de gestión. No todos coinciden, como les digo, hay empresas, perdón, organizaciones en general, que solamente dicen, ok, voy a tener conformidades y no conformidades, o blanco o negro. Sin embargo, hay otras que hacen una calificación más detallada, pero es que si lo hacen, tiene que estar muy claro a qué le están llamando observación, a qué le están llamando no conformidad menor, a qué le están llamando no conformidad mayor, si es que esa es la calificación que ellos han decidido. De tal manera que todos los auditores e incluso los auditados tengan muy claro cada tipo de hallazgo y así no haya ningún problema. Si no lo tenemos muy bien definido, si no lo tenemos, incluso yo hasta sugeriría que lo tengamos por escrito. Si tenemos un procedimiento de auditorías internas, ahí sería genial colocarlo. ¿Cuál es el riesgo si no lo planteamos claramente y mejor por escrito? Que cada miembro del equipo auditor tenga su propia definición, ¿no? Y algunos, algún tipo de hallazgo lo ponga observación y otros, a un hallazgo muy similar, en otro proceso le pongan no conformidad. Y claro, el pobre auditor líder, a la hora que recoge todo eso, va a decir, bueno, ¿a quién hago caso? O sea, ¿cómo es esto? Sin embargo, si es que lo tenemos todo muy bien definido, todos van a respetar esas mismas definiciones en esa organización y así van a declarar los hallazgos. De hecho, los hallazgos es una parte muy importante y es la parte central del informe de auditoría. Bien, seguimos entonces. Y hablando de hallazgos, reportemos todos los hallazgos y no solamente las no conformidades. Entiendo de que para muchas organizaciones es, el escuchar tan solo no conformidad es como que lo que resaltan, ¿no? En una auditoría lo que se esperaría encontrar tal vez, pero esto no es así o no debiera ser tomado de esa forma, ¿no? La auditoría va a permitir evaluar tu sistema de gestión bajo un alcance determinado. Y en esa evaluación que se realiza, se entiende que si esta organización tiene un sistema de gestión de la calidad, estoy segura que la gran mayoría de hallazgos van a ser conformidades. Se van a encontrar hallazgos de conformidad. Claro, y sería tan largo colocarlo en un informe que a lo mejor una auditoría que ha durado 2, 3, 4 días, sería tan extenso colocarlo todo, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es tener una calificación dentro de los tipos de hallazgos llamado fortalezas. Y en esas fortalezas, justamente de todas las conformidades, identificamos, rescatamos, resaltamos aquellas de que efectivamente son conformidades súper fuertes, muy buenas, le dan esa solidez a su sistema de gestión que vale la pena colocarlas como tal y difundirlas así. Es más, a la hora que ustedes hacen su reunión de cierre como auditores líderes, la sugerencia es empezar declarando cuáles son esas fortalezas. Y después ya empiezas a declarar los otros tipos de hallazgos. Bien. Ahora, cuando entregas el informe, no solamente enfócate a entregar el informe como tal, que ahora vamos a ver un poco acerca de su estructura y contenidos, sino también este informe puede ser complementado con otros tipos de documentos. Por ejemplo, las listas de verificación, ¿sí? Que cada auditor que ha formado parte de este equipo, pues ha tenido que desarrollar esta lista de verificación. Típicamente se desarrolla en principio antes de realizar la auditoría. Es un poco la preparación del auditor donde va anotando todos aquellos aspectos que quiere conocer, preguntar, un poco ir investigando, siguiendo la pista, ¿no? Y se termina de completar justamente cuando ya está frente al auditado.
¿no? Son como las notas del auditor y de allí va a identificar, va a escribir las diferentes evidencias que recoge para luego terminar con la redacción de cada uno de los hallazgos, ¿sí? ¿Qué más se puede incluir? El plan de auditoría. Pero tal vez ustedes me digan, pero el plan de auditoría lo enviamos con días de anticipación, por ahí una semana antes, tal vez 2 semanas antes. Sí, es correcto. Esa es una muy buena práctica, entregarlo con la mayor anticipación. Sin embargo, es posible que en el camino, es decir, durante ya la ejecución de la auditoría, haya habido algún cambio por alguna de las partes. A lo mejor en un proceso nos extendimos unos minutos más, tal vez algún proceso pidió un cambio de horario y así lo hicimos. Entonces sí queda muy bien que a la hora de terminar ya el proceso de auditoría, actualices ese plan respecto a la emisión anterior, ¿no? Le pongas una versión 2, por ejemplo, para que en el legajo del proceso quede el plan tal cual se ejecutó la auditoría. ¿Qué más podrías agregar? Tal vez dentro de esta organización auditada ellos hayan contemplado que es el auditor o el auditor líder quien también llena los reportes de no conformidad, esos formularios que las organizaciones tienen, donde posteriormente van a trabajar, van a hacer su análisis de causa raíz, van a plantear sus correcciones, sus acciones correctivas, sus plazos, etc. Entonces, la redacción del hallazgo, como por ejemplo las no conformidades, que también están en el informe de auditoría, si es que esta organización dice que el auditor también tiene que llenar el formulario del tratamiento de las no conformidades, ok, también los podría entonces adjuntar. Y un último punto que les he puesto, que también se sugiere incluir como parte del reporte siempre en cuando aplique, ¿no? Es la retroalimentación del desempeño de auditores. ¿En qué caso podría aplicar? Por ejemplo, si tienes en tu organización auditores que están todavía en etapa de formación, es decir, han recibido un curso de auditorías, han aprobado el curso incluso, pero ahora ya se han puesto a auditar, bajo siempre la supervisión de otro auditor, por ejemplo, del auditor líder, ¿no? Este auditor en entrenamiento ha sido acompañado todo el tiempo por el auditor o el auditor líder, de tal forma que él ha podido ver, experimentar cuál es su desempeño. Y al final del proceso, le da una retroalimentación a este auditor que está en proceso de entrenamiento. O sin estar en proceso de entrenamiento, a lo mejor es un auditor que ya está calificado, ya se desempeña como auditor interno dentro de una organización, ¿sí? Pero igual hay una evaluación periódica de los auditores de esta organización. Así que necesitamos que como parte de esa evaluación tengan un acompañamiento por parte de otro auditor. Hay algunas organizaciones que tienen esta buena práctica y que por eso contratan los servicios de auditores externos para que en su nombre realicen la auditoría interna, pero además para que participen de la evaluación del desempeño de sus auditores de casa, ¿no? De sus auditores internos, personal propio de la organización. Si esto fuera así, entonces el auditor, como parte de los entregables, podría adjuntar también algún registro, algún párrafo en relación al desempeño de estos auditores, ¿sí? En general, lo que se va a reportar va a tener que responder al procedimiento establecido por la propia organización auditada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si ahora tú que me estás escuchando, a lo mejor eres un profesional que trabaja en este rubro de realizar auditorías y como parte de tu trabajo, tú vas un día a auditar una empresa X y 2 semanas más tarde te toca auditar a una empresa Z. Los lineamientos, el proceso, la secuencia de actividades que vas a realizar, vas a tener que tener muy en cuenta el procedimiento de estas dos organizaciones, organización X, organización Z, porque es muy posible de que
estas dos, así sean del mismo rubro, pero su procedimiento de auditorías internas difiera por alguna característica. Se me ocurre, a lo mejor en la primera te solicitan la entrega del informe a los 5 días de terminado tu auditoría. Y en la otra, tal vez diga a los 15 días. En una de ellas, te puede decir, me adjuntas al informe las listas de verificación, tus listas de verificación. Y en la otra te puede decir, no es necesario que me incluyas las listas de verificación, solamente requiero la entrega del informe. Entonces, si te das cuenta, sí es muy importante, incluso antes de aceptar un servicio de auditorías, revisar este procedimiento, ¿no? Son los requisitos de tu cliente, en este caso, de la organización auditada. Y en base a ello, tú también vas a poder revisar y revisar si tienes la capacidad de, por ejemplo, entregar ese informe a la brevedad posible o según te están diciendo estos requisitos, ¿no? O tal vez te pueden dar algún tipo de concesión o no sé. Pero en conclusión, sí es importante, incluso para esta parte, qué cosa vamos a reportar, cuáles son los entregables, adecuarnos a lo que dice el procedimiento de la organización auditada. Ahora, si tú me estás escuchando y más bien eres un auditor de tercera parte, como podría ser un auditor de una casa certificadora, tendrás que respetar los procedimientos, los lineamientos de esta casa certificadora. ¿Sí? Ok, sigamos. Vamos a ver ahora cuál es la estructura de este informe. Un poco es la estructura sugerida, ¿no? ¿Por qué sugerida? Porque si bien es cierto tenemos una norma llamada ISO 19011, recuerden de que no es una norma de requisitos, ¿no? Es una norma que me da lineamientos, me da orientaciones. Por ahí tenemos también guías que la propia ISO de la mano con el IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, también propone ciertos lineamientos para realizar informes de auditoría. Entonces, un poquito tomado esto, más también tomado algo de la experiencia en auditorías que tenemos, pues aquí hay alguna propuesta que invitamos a revisarla para que ustedes también puedan considerarla en sus informes de auditoría. Lo separo en 3 grandes rubros. Una primera, la información general, ¿no? La segunda, que es la central, la realización de la auditoría. Y finalmente, las conclusiones. En información general, como su nombre lo indica, son los datos, ¿no? Los datos del proceso, los datos de la organización auditada, si es a lo mejor una auditoría, tal vez de segunda parte, a lo mejor es la tercera auditoría del año, identificar, presentar a los miembros del equipo auditor y sus roles, ¿no? Un equipo auditor, además de los auditores, del auditor líder y de los auditores, puede tener personas que cumplan otros roles. ¿Quién me dice el nombre del rol o los nombres de los roles? Además de los auditores, claro está. ¿O solo somos auditores? ¿Alguien más podría intervenir aquí? Muy bien. A ver, Ignacio nos dice los expertos técnicos. Carmen nos dice los consultores. ¿Serán los consultores miembros del equipo auditor? Podría ser un consultor, pero que está teniendo en ese momento el rol de auditor. A ver, nos dicen expertos, observadores, sí, muy bien, los observadores también. Observadores, recuerden, como el nombre lo indica, observan, solo pueden sonreír, no auditan. ¿Ya? No redactan, no emiten hallazgos, como por ejemplo no conformidades. Noemí nos dice el personal de la empresa encargados del área de calidad. Claro, como observadores tal vez, ¿no? Como guías,
¿sí? Como personas que, como su nombre lo indica, van a guiar a los auditores, especialmente si estos son auditores externos, ¿no? En una auditoría presencial, el auditor externo, el auditor invitado, el que no trabaja en la empresa, llega, claro, nunca ha pisado sus instalaciones, no conoce cómo se moviliza de un lugar a otro. Entonces ahí tenemos a los guías. Muy bien, el contacto guía. Los auditados no forman parte del equipo auditor, ¿no? Y finalmente, por aquí nos dicen los roles dependiendo del nivel de calificación. Claro, sí, nuevamente, todo va a depender de la organización que te toca auditar. Sí, ahí y de la auditoría misma como tal, ¿no? A lo mejor en algunas sí es necesario un experto técnico, en otras tal vez no. En alguna tal vez podrías necesitar el apoyo de un traductor. En alguna ocasión, sí, claro, recuerdo, o sea, a lo mejor es una empresa donde tienes a personas, tal vez la casa matriz está, no sé, en Estados Unidos, y hay personas que te ha tocado auditar y si bien pueden hablar tu mismo idioma, no lo hacen a la perfección y necesitan el apoyo, necesitas el apoyo de un traductor, podría ser. Depende de cada caso, ¿no? Muy bien, Rolando un poco nos resume. Auditor líder, auditor, guía, experto técnico, el observador. Ok, muy bien. Quiero ir un poquito más arriba. Benito nos hace una pregunta. Si soy un auditor de una autoridad financiera del país, ¿qué lineamientos? Por ahí creo que quedó incompleta la pregunta. Tal vez es qué lineamientos debo seguir. A ver, si es una auditoría de sistemas de gestión de la calidad como la que estamos hablando, ¿sí? Podrías seguir igual esta ISO 19011. ¿Por qué? Porque es para cualquier tipo de rubro, incluyendo a las financieras. Ahora bien, si es que toca auditar a una organización de un rubro que a su vez tengan reglamentaciones propias de ese rubro, ¿no? Pero para su trabajo del día a día, no para las auditorías del sistema de gestión, sino para sus trabajos del día a día, como hay muchos tipos de organizaciones así, el auditor va a tenerlo seguramente, de hecho, como uno de los criterios de auditoría a considerar, ¿sí? Pero no para realizar el proceso en sí de la auditoría, sino en razón a lo que vas a auditar. Por ejemplo, en un rubro X cualquiera, a ver, que uno que sea muy regulado, como podría ser el sector farmacéutico. Y el sector farmacéutico, pues ahí están las famosas buenas prácticas. Por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura. No son ISO 9001 y tú vas a auditar su sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Pero como dentro de ISO 9001 también se están considerando los requisitos legales o reglamentarios que le aplican justamente a sus productos o a sus servicios, esas buenas prácticas, esos documentos, deben ser también considerados como parte de tus criterios. Y si tú como auditor ISO 9001 no las conoces, o las conoces de forma muy superficial porque tú no puedes conocer de todos los rubros, es allí la necesidad de integrar a tu equipo el apoyo de un experto técnico o especialista, ¿no? Así los llamamos, que sí conocen muy bien de esa reglamentación. Entonces van a ser, para ti como auditor, él va a ser como tu apoyo. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos colocar en nuestro informe? El alcance. El alcance de que el alcance de la auditoría. Podría ser que tu auditoría sea una que solamente va a cubrir 3 procesos de todo tu sistema de gestión de la calidad. ¿Sí? Entonces, es bueno que declares allí ese alcance. Por si acaso, solamente son 3 procesos. ¿Y qué tal si tu organización auditada tiene 5 sedes? En tu alcance deberías especificar cuál es la sede auditada o cuáles son las sedes auditadas. Si es una auditoría total a todo tu sistema de gestión de la calidad, no tendrás la necesidad a lo mejor de detallar una por una, nombre por nombre. Quién sabe si tienes 30, 40, 50 procesos. Pero si presentas
el nombre del alcance del sistema de gestión de la calidad, que es un poco el resumen, ¿no? El core del negocio de esta organización. Declaras también en tu informe los objetivos y los criterios de auditoría. Si te das cuenta, tanto el alcance, objetivos, criterios, identificación del equipo auditor, los datos de la auditoría y de la organización auditada, son también información que ya se encuentran en tu plan de auditoría. Antes, mucho antes de realizar la auditoría, esta información también la tienes en tu plan, ¿no? Lo que sí no tienes en el plan es la identificación del personal auditado. Esa la vas a tener cuando concluyas tu auditoría, ¿sí? Nombres y el rol, la función que ellos desempeñan dentro del sistema de gestión de la calidad. Ese listado sí es interesante que también lo puedas colocar en tu informe, ¿no? En esta sección de datos generales. Ahora, en la parte de la realización de la auditoría, ¿no? Allí la parte central van a ser justamente la declaración de los hallazgos. Y recuerda que dentro de hallazgos estamos también incluyendo, si es que así la organización auditada lo ha contemplado, lo que llamamos fortalezas, ¿no? Las conformidades, esas que resaltan, esas que dan un gran soporte al sistema de gestión. Pero ¿qué más? Tú podrías incluir un resumen de todo el proceso de la auditoría. Y aquí puedes mencionar a las reuniones de apertura. Por ejemplo, ¿quiénes asistieron a la reunión de apertura? ¿Quiénes asistieron a la reunión de cierre? Esperamos que haya asistido la alta dirección. ¿Qué temas trataron en estas reuniones? ¿Cuál es la metodología que has empleado para esta auditoría? El muestreo. De hecho, las auditorías, por su propia naturaleza, son un ejercicio de muestreo. Y como tal, hay un riesgo de que las evidencias de la auditoría que vas examinando no sean representativas. Así que es importante que esto sea mencionado también, ¿no? Como parte de tu informe. Si tu auditoría ha sido en modalidad remota, sería interesante que en este resumen indicaras las pruebas previas de conectividad que se hizo con la anticipación de la auditoría, ¿no? Que ahí quede la evidencia de que parte de esta preparación que hiciste para una auditoría en modalidad remota incluyó hacer esta prueba de conectividad. Y no solamente por la prueba como tal, ¿no? Sino también por el tema del uso de la herramienta que tu organización auditada iba a utilizar, ¿no? Para asegurar que todo el personal, especialmente los responsables de los procesos a ser auditados, pues tengan esta facilidad de uso, ¿no? Porque si no es así, ya cuando estés en plena auditoría, podría haberse dificultado en los tiempos, en esto de que no sé, por ejemplo, cómo compartirte el documento, no sé cómo ponerlo en más grande, no sé, N cosas, o quiero hacer un recorrido a las instalaciones o un recorrido para poder ir conversando con las personas ya en los procesos operativos, por ejemplo. Entonces sí sería importante de que para no estar pidiendo el apoyo de su personal de soporte informático, que muy bien está que lo estén acompañando, pero sí se podría adelantar, digamos, ¿no? Disminuir los tiempos, que a veces se nos comen los tiempos, se nos van corriendo justamente por estas cosas. Así que es muy bueno que lo hagas y que luego en tu informe también lo comentes. Otro punto importante dentro de la realización de la auditoría y que podrías también incluso colocarla como parte del resumen o para darle mayor realce en un punto aparte, separado, ¿no? La validación del alcance del sistema de gestión que estás auditando, ¿sí? Y esta validación del alcance lo podemos hacer escribiendo, anotando, informando aquí en este documento cuáles son las muestras que has tomado y que te ha permitido dar esta conformidad que efectivamente el alcance de su sistema de gestión es el que es y está completo porque todos los ítems que están comprendidos dentro de este alcance lo has podido verificar
en auditoría, se está haciendo, no solamente está en documentos, no solamente está en procedimientos, sino que existen, tienen los recursos, tienen los registros, tienen el personal competente, etcétera, etcétera. Si es que este alcance tiene alguna exclusión permitida de ISO 9001, de la norma que estás auditando, también es importante que la valides. Por ejemplo, si la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001 en esta organización auditada no incluye al requisito 8.3, diseño y desarrollo, ellos lo han declarado así, pero tú como auditor eres responsable de validar que esto es conforme. Efectivamente, a ellos no les aplica este requisito y tienes que sustentarlo, porque en plena auditoría lo has tenido que evaluar. ¿Sí? Correcto. Pregunta. ¿Y qué pasaría si durante esta validación que estás realizando en plena auditoría y que luego ya vas a colocarla en el informe, ¿no? Pero me estoy poniendo en la situación que tú, auditor, estás en pleno proceso de auditoría y que efectivamente este requisito 8.3 de diseño y desarrollo que la organización indica no aplicar, sin embargo, tú estás auditando y te das cuenta de que sí lo aplican. Ellos no se han dado cuenta, lo están haciendo, pero no tienen nada desarrollado al respecto de lo que pide 9001 para este requisito. Como ellos han considerado excluirse, no han hecho nada de nada, ¿no? No tienen registros, que en este caso, para el 8.3 de la norma, se nos pide conservar información documentada, ¿no? Sobre los controles de la revisión, la verificación y la validación en diseño y desarrollo. ¿Qué harías como auditor? En ese momento, ellos te han dicho que no les aplica, pero tú estás encontrando evidencias de que sí es un requisito aplicable. ¿Pondrías algún tipo de hallazgo? A ver qué me responden. Muy bien, Rolando. Dice, lógicamente, se comunica sobre la no conformidad. Se vuelve una no conformidad. Muy bien. Así es. Sería un incumplimiento, ¿verdad? Ahora, claro, sería un incumplimiento y lo refieres justamente al tema de la información documentada. El criterio dice que la organización debe conservar información documentada sobre ta. Sin embargo, no hemos podido evidenciarla. ¿Cierto? Algo así sería la redacción. Por aquí estoy aprovechando. Vamos a dejar las preguntas para el final, les comentaba, pero aquí me ha aparecido una de repente. Dice, ¿ha de ser externo a la organización el experto técnico? No necesariamente. A ver, si hablamos de auditorías de tercera parte, claro que sí, ¿no? De eso estamos claros. Todos los miembros del equipo auditor son personas externas a la organización, incluyendo el experto técnico. Es más, en auditorías de tercera parte, cuando se identifica quién va a ser el experto técnico e incluso quiénes son los miembros del equipo auditor también, ¿eh? Entonces, la organización revisa, ¿no? A ver quiénes van a ser los miembros del equipo que nos van a visitar. Y podría darse el caso, se entiende de que no, se entiende que la casa certificadora ha revisado que no existe ningún tipo de conflicto de interés. Pero por ahí, no sé, algo pasó, algo pasó que, no sé, salieron los nombres. Y entonces la organización auditada podría decir, ay, un momentito, el experto técnico ABC que me están proponiendo, no sé, pues, a ver qué me puedo inventar, trabaja en la competencia. Entonces, si bien es cierto, hay un respeto por temas, por acuerdos de confidencialidad, ¿no? Que incluso van un poquito más allá, ya cuando trabajas en una casa certificadora, pero igual así exista todo eso, yo como organización auditada podría decidir y obviamente con el sustento respectivo que por tal razón prefiero que esta persona no ingrese a mis instalaciones y ya, ¿no? Ahora, esto es cuando
el equipo es para una auditoría de tercera parte. ¿Qué pasa cuando es una auditoría interna, llamada también auditoría de primera parte? La pregunta es la misma. ¿Ha de ser externo a la organización el experto técnico? Nos dice, no aparece acá su nombre, pero aquí me apareció esta pregunta. Y les decía que no necesariamente. Podría ser que invitemos a alguien de fuera de las instalaciones, sí, que sería lo mejor, ¿no? Sería lo más aconsejable. Sin embargo, si por ejemplo tú eres un auditor interno de casa y trabajas en tu día a día, no sé, a ver, ¿en dónde? En soporte informático, en el proceso de soporte informático, haciendo mantenimiento a las computadoras, a los ordenadores. Y te toca auditar. También eres auditor ISO 9001 y te toca auditar producción. ¿Sí? Entonces, tienes una referencia porque, claro, es tu centro de trabajo. Sabes de qué trata el sector, ¿no? Pero, y conoces muy bien tu norma 9001. Eres un auditor calificado. Pero tú podrías decir, mire, yo necesito, me gustaría que para ese proceso, al menos solamente para ese proceso de producción, alguien pudiera acompañar. No necesariamente un auditor, el experto técnico no tendría que ser necesariamente un auditor. Entonces, allí tendríamos que tener mucho cuidado de ver a quién colocamos experto técnico. Obviamente no va a ser la persona que trabaja en el mismo proceso de producción a ser auditado. Ojalá y tuvieras a lo mejor otra sede o en otra línea de producción, o podría ser tal vez el proceso, no sé, un proceso aparte, pero que tenga relación, un proceso de control de calidad, o un proceso a lo mejor, tal vez el de diseño, no sé, alguien que no participe o que no tenga responsabilidades sobre el proceso auditado. Sí, y él te podría acompañar. Pero si aún así no hay nadie y si necesitas, entonces habría la alternativa de invitar a un externo. ¿Correcto? Muy bien. A ver, sigamos entonces. ¿Qué más podríamos incluir dentro de nuestro informe de auditoría? Obviamente no va a faltar esta parte, la declaración de los hallazgos. ¿Qué tipos de hallazgos? Todos los tipos que la organización auditada haya contemplado que así es, porque así el equipo auditor también lo está respetando este procedimiento. Ah, otra cosita. Es posible, y de hecho lo he visto en más de una organización, que en su propio procedimiento ellos indican, en caso invitáramos a auditores externos para la realización del proceso de auditoría, ellos podrían utilizar su propio procedimiento, sus propios formularios, todo de ellos, ¿sí? Les dan la puerta abierta para que esto sea así. Entonces, como dice, podrían utilizar, ok, y tú eres el auditor externo que va a participar en esta auditoría interna, tienes esa puerta abierta que si deseas, realizas de tu propio proceso, tal cual lo has definido en tu procedimiento, o respetas el que ellos tienen, ¿no? Sus propios formularios, su propio, por ejemplo, qué temas tratan en su reunión de apertura, todo como si tú trabajaras allí, tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más podrías incluir? Este último es muy interesante. De hecho, en más de una ocasión por ahí ha venido alguna pregunta al respecto. El auditor tendría que colocar en su informe, claro, siempre en cuando haya ocurrido, dice, posibles opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. O también posibles obstáculos encontrados que pudieran disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. Veamos el primer punto. Posibles opiniones divergentes. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, el auditor presenta, ya presentó de hecho sus hallazgos con el proceso que estaba auditando, lo presentó luego en la reunión final de cada día con quien lidera el sistema de gestión de esta organización y llega a la reunión de cierre y lo vuelve a presentar, pero desde un inicio la organización no ha estado de acuerdo con ese hallazgo. Por ejemplo, que sea una no conformidad. Sin embargo, el auditor y el auditor líder tiene claras las evidencias. Ahí está. Está incumpliendo tal criterio.
pero el auditado insiste de que no. Y obviamente no se van a pasar todo el día. No es la idea de que haya ni siquiera una discusión al respecto. Esa no es la idea, no se debería llegar a eso. Pero vamos a considerar el caso de que efectivamente no se pueden poner de acuerdo. Entonces, el auditor líder no se hace mayor problema. Simplemente lo redacta dentro de su informe, ¿no? No sé, la organización auditada o el responsable del proceso o la alta dirección, ¿no? Manifiesta no estar de acuerdo con la no conformidad número 4, indicando tal, ¿no? Pero lo deja por escrito, ¿sí? Si el auditor líder obviamente está de acuerdo, él tiene claro de que sí, también va a dejar allí el reporte dentro de sus declaraciones de hallazgo, va a estar presente, pero va a estar esa opinión divergente también allí anotada, ¿no? ¿Qué también podría escribir? Si es que durante la auditoría hubo algo que, no sé, algún obstáculo, ¿sí? Algún riesgo a lo mejor que se presentó y se materializó por más que teníamos aparentemente todo controlado, pasó, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ocurrir? No sé, se me ocurre tal vez como ejemplo el hecho de una auditoría en modalidad remota donde justo no sé, se me ocurre, estábamos en el almacén de esta empresa conectados, pero físicamente allí en ese lugar la línea de internet no nos va bien, no nos ha ido bien, ¿no? Y eso ha obstaculizado que no podamos visualizar, por ejemplo, este almacén como hubiéramos querido, ¿no? Las imágenes se distorsionaban, a lo mejor había mucho ruido allí y no podíamos escuchar claramente, entonces no pudimos tomar en el tiempo que nos habían asignado la cantidad de muestras que nos hubiera gustado tomar, ¿no? Porque ahí hubo retrasos. Entonces, esto es bueno colocarlo dentro del informe, ¿no? Que quede allí registrado. ¿Por qué? Porque ese informe luego va a ir como parte del proceso de revisión por la dirección, ¿no? Es otro proceso también dentro de los sistemas de gestión de la calidad. Esto es como un elemento de entrada para esa reunión de revisión a cargo de la alta dirección. Entonces, por ahí puede haber un input, ¿no? Que a ellos les permita tomar luego ciertas decisiones para que futuro no vuelva a pasar, por ejemplo. O también este mismo informe de auditoría va a llegar a manos más tarde del próximo equipo auditor para su próxima auditoría interna. Y claro, que va a ser el auditor líder, va a revisar y va a encontrarse en este punto. Y va a decir, bueno, yo no quiero que esto me vuelva a pasar a mí. Entonces, antes de empezar la auditoría, tengo que tomar acciones, ¿no? Es para que no me ocurra. Y finalmente, tenemos la sección, ya la de las conclusiones, ¿no? Donde incluimos justamente las conclusiones, pero también otros datos más. Estas conclusiones de la auditoría pueden estar orientadas, por ejemplo, la redacción puede estar orientada al logro del objetivo de la auditoría, podría ser al grado de conformidad o incluso al grado de madurez que hemos encontrado como auditor de este sistema de gestión, el grado de madurez respecto a los criterios de auditoría. O podría estar referido también a la robustez del sistema, a la eficacia del sistema de gestión, ¿no? A los niveles de implementación o de mantenimiento o de mejora del sistema de gestión. A todo lo que les he mencionado, la redacción de estas conclusiones que están muy orientadas al cumplimiento de los objetivos de la auditoría, ¿no? Allí podríamos presentarla. De hecho, estoy segura que cuando la alta dirección reciba el informe, antes de leerse la lista de todos los hallazgos encontrados, va a irse a esta sección de conclusiones. O sea, bueno, auditor, luego leo cada uno de tus hallazgos con calma, pero quiero saber a qué has concluido. ¿Cómo estoy con mi sistema? ¿Cómo lo has visto mi sistema de gestión?
¿no? ¿Qué tan maduro o qué tan débil está mi sistema? ¿Sí? Así que esa redacción tiene que ser muy bien presentada, ¿no? Y también, claro está, depende de los hallazgos, la cantidad de hallazgos, los tipos de hallazgos que has encontrado. No será lo mismo, imagino, en una organización que no has encontrado no conformidades y más bien has encontrado muchas fortalezas versus otra que has encontrado un buen número de no conformidades y 0 fortalezas. Entonces, allí esa parte de conclusiones gusta mucho, a veces no le damos tal vez la importancia que debiera, nos centramos mucho en la redacción de los hallazgos, pero creo importante también centrarse en la redacción de las conclusiones. ¿Sí? En relación al grado de madurez, como te comentaba también, ¿no? La declaración de descarga de responsabilidades, ¿a qué se refiere esto? Déjalo por escrito, es también una sugerencia. Recuerden que todo esto son lineamientos. No hay nada, no hay norma que diga sí o sí tienes que hacer esto, A, B, C, D. No, no existe, al menos hasta ahora. Entonces, es una buena práctica que pudieras hacer una declaración y esa declaración tiene que ver con el muestreo en tu auditoría. Dejar en claro que los resultados de la auditoría, tanto las conclusiones como todos los hallazgos que has encontrado, son consecuencia de la muestra que has tomado. Mañana más tarde, o ni tan tarde, al día siguiente, podría llegar otro auditor y estoy muy segura que la muestra que él tome no va a coincidir con la del primer auditor. Y por lo tanto, los resultados encontrados posiblemente difieran. Por ejemplo, seguramente tal vez has visto en redes que alguna organización publica y de manera así súper, muy contentos ellos, claro está, por el logro que han obtenido, porque es un logro que hayan alcanzado, por ejemplo, una certificación de su sistema de gestión y colocan con 0 no conformidades, ¿no? Lo cual no significa el tener 0 no conformidades que mi sistema de gestión es perfecto. Esas 0 no conformidades fue el resultado de la muestra que ese equipo auditor tomó. Posiblemente si hubiera tomado otra muestra, quién sabe, hubieran encontrado algún hallazgo como no conformidad, ¿no? Entonces, esto que te estoy comentando, si lo dejas aquí por escrito, va a hacer que la organización auditada tome conciencia de que efectivamente esto es así. Esto depende de el muestreo tomado y además la responsabilidad final es de la organización quien ya por sus propias prácticas internas, en sus propias auditorías próximas, ¿no? Va a tener que considerar este punto sobre la declaración de los hallazgos, ¿no? Recuerden, depende del muestreo. Algunas recomendaciones generales. Por ejemplo, si fue una auditoría remota, ¿no? ¿Cómo nos fue en el tema del uso de las TICs, de estas herramientas informáticas que nos ayudan a hacer las auditorías remotas? Aquellas cosas que no nos hubiera gustado que pase, pero igual las dejamos aquí como una recomendación general para futuros procesos de auditorías, ¿no? El tema de confidencialidad, claro está, importante también dejarlo por escrito. Un ejemplo de formulario, en realidad, del modelo que más te guste, pero recopilando esta información o parte de ella, la que tú puedas escoger si estás ahora, tú que me estás escuchando, tal vez estés recién elaborando tu procedimiento de auditorías internas, tus formularios también, ¿no? Por ahí recopilar algunos de los datos, ojalá todos, como buena práctica y pudieras diseñar un formulario. ¿Qué no deberías incluir en tus informes de auditoría? Nunca alguna opinión subjetiva, ¿no? Algo que te parezca, ojalá, no sé. Críticas al personal, mucho menos. Los auditores no estamos para criticar. Hallazgos que no fueron presentados en la reunión de cierre. Esto es muy raro que ocurra, pero muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende de que has tenido esta reunión con tu equipo auditor, ya has hecho todo el balance, todo está. Y lo presentas así, de forma verbal, en tu reunión de cierre. Entonces no debería escaparse nada, pero no sé, pues imagínate que ocurrió, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar y ocurrió. Entonces,
ponte en el lugar de la organización auditada. Va a recibir un informe que no calza o no es coherente con lo que expresaste de forma verbal. Allí hay un gran problema que hay que resolver. O sea, a ver, no debería pasar, ¿no? Pero si es que pasara, ¿qué hacemos? Tampoco es, me quedo calladito, no digo nada, saco una versión 2, también podría ser. A ver, vamos, ya casi nos pasamos de tiempito, pero a ver, vamos por aquí viendo algunos comentarios más. Se me pasó por aquí una pregunta, no sé por qué me llega sin nombre, pero alguien me había puesto que la alta dirección puede apelar. De hecho, si hablamos de auditorías de tercera parte, efectivamente las casas de certificación tienen ya sus procedimientos de quejas, apelaciones, y de hecho esto es entregado con mucha anticipación a la organización auditada. Así que por esa parte no hay ningún problema, ¿no? A ver, Rodolfo nos dice por acá, ¿quién debe opinar? ¿El auditor interno o externo sobre posible riesgo de que la empresa, no obstante pertenecer a un grupo de empresas monopólicas, siga operando en un contexto monopólico sabiendo que está prohibido? A ver, Rodolfo, ocurre de que esta norma 9001 en realidad, o sea, puede ser aplicable incluso si es que así lo ha determinado la propia organización, la propia empresa, una empresa monopólica. Podría ser, no sé, podría ser hasta una persona como organización. Esta norma 9001 está abierta para todos, ¿no? Para todas aquellas organizaciones. Ahora, si ya vamos a otro punto, no sé, como un tema, empresas que no deberían existir, no por monopólicos, sino por otros temas, ya va el tema reglamentario allí. Entonces, una casa certificadora obviamente evalúa esto. Vamos a ir un poquito más arriba. Ya me apareció. Era Marleni, gracias Marleni, quien decía que en auditoría de tercera parte la alta dirección puede emplear el recurso de apelación. Ajá, muy bien. Gracias Francisco. Francisco nos recuerda estos tipos de auditorías. Así es, auditoría de primera parte es la auditoría interna. La de segunda parte es la evaluación de proveedores. Cliente-proveedores, sí, efectivamente, esta es la de segunda parte. Auditoría de tercera parte es cuando se busca certificar la norma ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Las normas de certificación, las auditorías de certificación, de recertificación. Las de mantenimiento son las auditorías completamente independientes, llamadas también auditorías de tercera parte. Fernando nos pregunta, ¿es necesaria la auditoría interna y es el paso previo a la auditoría externa? Es necesario, Fernando, realizar al menos una auditoría interna porque la auditoría interna es uno de los requisitos de ISO 9001. Entonces, tu auditor externo va a evaluar el cumplimiento de todos los requisitos. Si no has hecho la auditoría interna, no cumples con este requisito de la norma ISO 9001 y al evidenciarse que no hay cumplimiento de la misma, pues va a tener que colocar una no conformidad, ¿sí? Ahora, más bien la pregunta, Fernando, podría ser, o sea, ¿el auditor interno va a auditar el requisito de auditoría interna siendo la primera vez, la primera auditoría interna? Igual lo tiene que auditar. Pero ¿cómo? Si no lo hemos hecho, esa es la primera vez. Pero igual hay que auditar. O sea, ¿qué puedes auditar? Por ejemplo, puedes auditar el programa de auditorías. Puedes auditar hasta el mismo plan, ¿no? Pero al menos el programa, la calificación de los auditores, o sea, sí hay cosas dentro del proceso que puedes auditar. Ok, muy bien, chicos. Nos hemos pasado del tiempo. Yo igual siempre les dejo aquí los datos por si hay preguntas que por ahí no pudimos, tal vez no nos dio el tiempo y quisieran conversar un poquito más al respecto. Yo encantada para poder seguir conversando del tema, preguntas, comentarios. Estamos aquí por mi parte, pero también a través, obviamente, del canal de ALDE. Ya sabemos que les va a llegar muy pronto la grabación para que lo puedan volver a ver o para que puedan también
comentarlo con sus organizaciones. Por mi parte, entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber dedicado estos minutos a acompañarnos. Siempre me es grato tener esta reunión, estos encuentros periódicos con ustedes, así que será hasta una próxima oportunidad. Saludos para todos. Gracias.